universitario. Sí, sí. El que está siempre en la lucha y en la búsqueda de soluciones, porque precisamente para eso eso es lo que se trata. Ahora bien, yo estoy muy emocionada escuchándole a usted y yo estoy segura de que quienes nos están siguiendo están más emocionados todavía. Ahora bien, ya se consigue el financiamiento, ya se tienen los equipos, que bueno, se han sorteado obstáculos. Ahora, ¿cómo concretar el proyecto? Y sobre todo esas alianzas, tengo entendido que ustedes tienen formación doctoral ahora, alianzas con Francia. Hablemos un poco de esto. Ya, lo primero quizás que habría que decir, antes de entrar a responder las preguntas, Patricia, es cuáles son nuestras fuentes proteicas. Nuestras fuentes proteicas, como el título del proyecto lo dice, son las lombrices. Lombrices de tierra, ¿verdad? Un género especial, ¿verdad?, que nosotros cultivamos en cautiverio, etcétera, etcétera. Bueno, el que quiera conocer un poquito se puede contactar con nosotros, que con todo gusto le daremos todo lo que tenemos, todo lo que hemos escrito y todo, después daremos cuáles son nuestras direcciones. Claro. Pero aparte de eso, o sea, nosotros iniciamos el proyecto con la valorización de las lombrices como fuente proteica. Solamente voy a decir una cosa. Cuando nosotros hacemos una harina de lombriz, ¿verdad? Nosotros tenemos un porcentaje de proteína en esa base seca de 65-68% de proteína. Cuando para nuestro público y para todos los que quieran, ¿verdad?, cuando nosotros pensamos en un alimento con alto contenido de proteína, pensamos en la leche en polvo, ¿verdad? La leche en polvo, un alimento con mucho contenido de proteína, claro, tiene 26%. Estamos hablando de una harina que tiene tres veces la cantidad de la leche en polvo. ¿Usted nos está queriendo decir que también pudiera ser para el consumo humano esa una fuente de proteína? Es lo que queremos llegar algún día. Algún día estamos un poquito lejos, bueno, porque hay que salvar muchas cosas. Esa, como las que me está pasando a mí en este momento, por ejemplo, imaginarme las lombrices, ¿no? Sí. Hay que salvar muchas cosas, pero les quiero decir que, bueno, para los que quieran y los que se interesen, ya hemos hecho formulaciones para humanos, pero digamos, probamos algunas cosas, porque necesitamos permisos, sí. Y de hecho, ahí es donde interviene medicina. La Facultad de Medicina interviene en ese pequeño segmento, que es ver cómo nuestros alimentos formulados no producen un daño, como alergia, como ciertas manifestaciones que pudieran dañar a los humanos. Entonces, el grupo que lidera, digamos, el subgrupo dentro de este gran grupo que lidera el doctor Cova, justamente se dedica a ver cuáles son las respuestas inmunológicas, ¿verdad?, que tienen estos alimentos formulados, estas harinas, con los ratoncitos, por supuesto, porque estamos hablando de laboratorio, ¿no? Pero vamos paralelo, ¿no? Estamos desarrollando la parte acuícola, pero quisiéramos meternos por la parte de nutrición esa parte humana. Sería interesante y sería tema para un buen programa, sobre todo porque leía ayer los problemas de hambre que hay, de desnutrición, pero aparte de eso, fíjense en el África, el problema de la hambruna tan terrible que ellos tienen. Entonces, qué bueno saber que en nuestras universidades también se está pensando en ese sentido, ¿no? Claro, pero ahí, vuelvo y repito, es un poco más largo, porque hay más largo el camino. Mucho más largo el camino. Vamos a dejar que el profesor hable, porque no le hemos dejado hablar. Para enlazar la idea que quede en aminoácidos, análisis de aminoácidos, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Resulta que cuando ellos formulan una dieta, esa dieta tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, ser rico en un aminoácido en particular, aminoácidos que uno llama esenciales. Entonces, a través de la cromatografía líquida, con el equipo que se adquirió, uno puede determinar qué aminoácidos están presentes en esa proteína y además cuantificarlos. Porque si van a alimentar truchas, las truchas necesitan un aminoácido en particular para su nutrición, pero si son pollos, necesitan otro aminoácido. Y en ciertas cantidades. Sí, claro. Entonces, cuando se formula la dieta, si ese aminoácido no está presente en la harina de lombriz, por decir un caso, porque también se pueden hacer harinas de, por ejemplo, de guisantes, de cereales, ellos como nutricionistas necesitan enriquecer esa proteína con un aminoácido en particular.
Entonces, yo les doy a ellos esa información. Así es. Porque entiendo, según me decía usted cuando en la entrevista previa que tuvimos antes del programa, que inclusive les daban comida de batarina o qué sé yo, conejarina a las truchas, y eso traía un atraso en el desarrollo de las mismas, ¿no? Claro. El problema, para que lo enmarquemos, digamos, en una problemática diferente, ¿verdad? Porque nosotros pues hacemos algunas cosas aquí. El problema es el siguiente, a grosso modo, digámoslo así, los alimentos concentrados para animales, la materia prima fundamental es la harina de pescado y el aceite de pescado. Pero cuando usted habla de un alimento concentrado para animales, usted está pensando en conejos, en aves, en perros, peces, gatos, en mascotas, bueno, en cerdos, bueno, lo que usted quiera. Entonces, si aquella materia prima que usa el mundo entero, ¿verdad?, solo lo producen ciertos países, ¿verdad?, los grandes productores de harina de pescado. Y en algún momento esa producción y esa demanda va a ser tan sumamente exagerada, ¿verdad?, que no vamos a tener cómo formular esos alimentos con esas materias primas indispensables, que es lo que es nuestra responsabilidad ahorita, buscar alternativas diferentes. Una, las lombrices; otra, el chachafruta, ciertas leguminosas, ciertos productos que sean propios de la región y que los valoricemos. Y que le podamos recomendar a la gente, mire, cultive tal cosa, porque después de eso que usted va a tener, va a poder hacer una harina que le va a servir para formular, y nosotros quizás le podremos enseñar cómo se formula. Y cómo usted va a tener un alimento balanceado con los resultados de Fernando y con los resultados de los demás compañeros que participan, porque bueno, la gente de ingeniería formula, hace las harinas, hace las máquinas para hacer justamente este tipo de procesos. O sea, todos tienen su peso, ¿ya? La gente de ciencia nos pone los lombricultivos, por ejemplo, pero también nos pudieran poner las plantas de chachafruto, las plantas de, qué sé yo, podríamos, bueno, cualquier otra materia prima. Entonces, aparte de que la industria de alimento concentrado para animales tiene que comprar harinas de pescado, muchas veces importadas, porque la calidad de repente de nuestra harina de pescado es quizás un poquito inferior, habrá que revisar un poco cómo se puede mejorar, etcétera, porque hay normativas de cómo se tienen que hacer las harinas de pescado. Les doy un ejemplo. Perú, uno de los grandes productores de harina de pescado, ellos producen esa harina de pescado con un pez entero, que es la anchoveta. Entonces ellos hacen una pesca, ¿verdad?, y preparan esa harina con el pez completo. Nosotros en Venezuela tenemos una legislación y lo tenemos que preparar con los residuos del pescado. Los valores no son los mismos. Yo no estoy criticando, entiéndase bien, a cada una de las empresas, cada uno de los gobiernos tiene sus normativas, pero solamente digo que nosotros como digamos, técnicos, expertos, si lo pudiéramos nombrar, tenemos que vigilar la calidad nutricional de ese alimento que le vamos a dar. Doctora, no quisiera tener que interrumpirla porque de verdad que estoy fascinada de escucharla, pero tenemos que hacer una pausa y enseguida pues regresamos para continuar ya y inclusive sacando nuestras conclusiones. Amigos, no se aparten, sigan con nosotros aquí en Academia al Día.